Los investigadores están realmente preocupados debido a la creciente cantidad de incidentes relacionados con seres llamados Stalkers. Lo curioso es que están compartiendo esta información con una madre y su hijo Sakurai. Sin embargo, este chico parece carecer de energía física y exhibe una mirada vacía. Es callado y prefiere mantenerse apartado de los demás en la escuela, como si un fantasma habitara en su salón. No muestra interés en nada. Un día, algo extraordinario sucede cuando una encantadora chica con vendas en el brazo hace que Sakurai se ponga nervioso. En ese momento sus recuerdos cobran vida. Recuerda cómo esa misma chica caminó hacia él cubierta de sangre después de masacrar violentamente a unos seres grotescos con cuerpos humanoides. Con una sonrisa encantadora pero desquiciada, ella le asegura que eliminará cualquier cosa que amenace su vida. Sin embargo, Sakurai es repentinamente sacado de sus pensamientos cuando una compañera de clases le toca su hombro, asustándolo. Resulta ser una buena chica que lo lleva a comer helado para que se relaje. Durante la conversación, menciona a la chica con vendas de esa mañana, dejando a Sakurai sin palabras. Finalmente, él le confiesa que esa chica la ha estado acechando. La compañera de clases, con una actitud despreocupada y algo coqueta, le dice que puede encargarse de alejarla si así lo desea. Luego vemos cómo se van juntos, y la chica de las vendas aparece en el lugar en donde estaban antes. Sakurai es llevado por su compañera de clases a un edificio abandonado al que nadie se acerca. Cuando se encuentran en un lugar profundo y oscuro, Sakurai sugiere irse, advirtiéndole sobre la peligrosa stalker que lo persigue. Sin embargo, la actitud de su compañera cambia repentinamente. Le confiesa que ha tenido sus ojos puestos en él durante años y conoce la naturaleza de la chica con vendas que se interpone en su camino. En un giro impactante, la chica comienza a quitarse la ropa. Cuando Sakurai intenta alejarse, ella lo retiene y revela una espeluznante transformación. Hola, sí soy yo. Antes de que decidan darle dislike a este video, quiero dejar en claro que también detesto este tipo de pausas. Pero esta vez es necesario. Quiero agradecerle al señor Papas con Queso por ser la primera persona en patrocinar este canal. Literalmente esta persona está pagando el sueldo del señor editor. Esto es especial ya que, como lo mencioné en otro video, al menos en YouTube no se gana nada con este tipo de contenido. Pero aún así me gusta hacerlo, así que agradezco este tipo de apoyo. También muchos me han preguntado por un link de donaciones, pero hasta ahora no sé mucho sobre cómo configurar esas cosas. Creo que por ahora pueden usar el botón de supergracias de YouTube. Por supuesto, no es obligatorio. Es solamente por si quieres hacerlo. Intentaré devolver esa amabilidad a las personas que me apoyan de esa forma. Y saludos para Satoru. Muy bien, continuamos. Afortunadamente, la chica de las vendas llega al rescate, apuñalando al monstruo 100 pies. Resulta que su nombre es Miyako, que está profundamente enamorada de Sakurai. Le asegura que está allí para protegerlo de los Stalkers, y explica vagamente que estos monstruos son fantasmas invocados por los fuertes deseos humanos. Aunque Sakurai parece negativa acerca de la presencia de Miyako, ella le pide que elija entre quedarse con ella o con la chica de 100 pies. En un intento por sobrevivir, Sakurai elige a Miyako, quien emocionada lo besa, dejando su mirada como si estuviera en el cielo por haber sido elegida. La pelea entre esas dos Stalkers comienza, y Miyako revela su verdadera forma, con una mandíbula y partes similares a las de un lobo. En un abrir y cerrar de ojos, todo había terminado. Miyako, cubierta de sangre, sonríe gentilmente a Sakurai, expresa su profundo amor por él, pero también su deseo de tener mucho más de él. Sin embargo, la interrupción llega cuando seres grotescos, sacados de una pesadilla, se asoman por la ventana. Estas cosas se sienten atraídas por este chico. Bueno, aunque eso no evita que Miyako disfrute de su momento al lado de su amado. Al día siguiente, por la mañana, Sakurai es despertado de alguna manera que algunos consideran romántica. Una linda chica está encima de él para darle los buenos días. Sin embargo, en lugar de disfrutarlo, Sakurai se enfurece, ya que Miyako se ha colado en su casa sin ninguna razón aparente. A pesar de su molestia, ella solo se excusa diciendo que lo hace porque prometió protegerlo para siempre. Mientras prepara el desayuno como si fuera un día normal en casa, Sakurai intenta huir, pero Miyako lo detiene al revelar la presencia de Stalkers fuera de su casa. Le asegura que si intentan entrar, ella los masacrará a todos. Sin opciones, este chico acepta la compañía de Miyako, quien aprovecha la oportunidad para pasar tiempo con su amado. Sakurai intenta descubrir más sobre Miyako, pero ella parece no saber mucho de su propia naturaleza. Esta falta de respuesta deja a Sakurai insatisfecho. Sin embargo, ella se da cuenta de que él está ocultando información valiosa, y lo termina hostigando para que revele la verdad. En un momento, se vislumbra un fragmento del pasado de Sakurai,
donde parece estar cubierto de algo parecido a sangre, y es reprendido por robar algo que podría ser la razón de por qué esas cosas lo persiguen. Enfurecido, Sakurai amenaza con quitarle la vida a Miyako, pero ella lo recibe con una tranquila sonrisa, expresándole su amor y dispuesta a aceptar cualquier cosa por él. Este gesto provoca que Sakurai se derrumbe y baje todas sus defensas. Miyako lo consuela asegurándole de que estará bien, que nunca lo odiará, y le pide que la deje vivir a su lado para siempre. Miyako acompaña a Sakurai hasta el instituto, pero su presencia solo es permitida hasta las puertas. Aún así, ella le dice que si es para protegerlo, hará lo que sea. Cuando se queda sola, libera sus emociones más fuertes y vergonzosas que no había podido mostrar frente a él. Pero su momento de amor se ve interrumpido por la presencia de una aberración en el instituto. Dentro de la escuela se rumorea que una pobre chica ha desaparecido, sin saber que en realidad era un monstruo con forma de 100 pies. Algunos especulan que Sakurai podría ser el responsable, ya que fue el último en verla, lo cual lo enoja ya que son unos ignorantes que no saben nada. Por un momento este chico se pierde en su imaginación y ve cómo Miyako podría callar a estos habladores, pero sus pensamientos son interrumpidos al escuchar que la chica con vendas ha aparecido. Debido a la reciente desaparición de otro estudiante, algunos especulan que ella está involucrada en este incidente. Cuando Sakurai llega a la escena, la expresión de Miyako cambia por completa, dejando clara su relación. En ese momento, la voz de la sociedad comienza a jugar con las inseguridades de Sakurai, pero Miyako se sacrifica, declarándose como la única responsable de la desaparición de la estudiante. Esto provoca que la gente la ataque, pero ella está contenta porque así puede proteger a su amado de los malos chismes. Sakurai se coloca en medio para protegerla, pero la situación empeora cuando recibe un golpe en el rostro con una piedra. De inmediato, Miyako lo lleva a un lugar más seguro, y mientras atiende la herida, le comenta que ha sentido la presencia de otro stalker. Ahora que la ha reconocido, planea acabar con ella. Sin embargo, Sakurai se da cuenta de que no puede volver a la escuela. Además de que hay stalkers, ahora está relacionado con esta stalker, lo que pone contenta a Miyako ya que pasarán más tiempo juntos. Aunque Sakurai parece odiar su compañía, Miyako no puede evitar emocionarse porque él la ha protegido. Al día siguiente, debido a la ausencia de Sakurai en la escuela, un profesor decide visitarlo para asegurarse de que todo esté bien. En consecuencia, decide no permitir la entrada de Miyako. Ella insiste en que su intención es protegerlo de una posible stalker y promete hacerlo sin importar si la dejan pasar o no. Parece emocionada ante la idea de que él dependa completamente de ella. Sin embargo, su encuentro apasionado se ve interrumpido por una linda profesora que protesta por el hecho de que quieran comerse a su querido estudiante. La profesora Uchimi se presenta y parece que todo va bien, aunque Miyako muestra una expresión bastante seria. A pesar de ser algo torpe, la profesora es amable y atenta. Incluso le prepara galletas que alegran al chico y despierta celos en Miyako. Uchimi trata de persuadir a Sakurai para que regrese a clases, pero él se niega rotundamente. Sin embargo, ella se vuelve más intensa y su voz resuena en la cabeza de Sakurai, aumentando sus deseos de escucharla. Este es salvado por Miyako, quien logra que la profesora se retire, aunque curiosamente se retira en paz. Más tarde, Miyako sale a cazar a la stalker que estaba persiguiendo en el instituto. Se encuentra con la profesora de la mañana, quien revela su verdadera identidad. Parece que la dulce profesora ha estado manipulando a los estudiantes con sus habilidades, y su objetivo principal es, por supuesto, Sakurai. Ella quiere moldearlo a sus gustos y hacerlo totalmente suyo, pero Miyako no va a permitir que eso suceda. Ambas liberan sus formas fantasmales y se enfrentan en una batalla. La profesora inicialmente parece tener la ventaja, pero Miyako deja de contenerse y libera todas sus fuerzas, dejando a la profesora prácticamente moribunda. La profesora revela que la ciudad será envenenada y todo será culpa de la antigua Miyako. Conocemos un poco más sobre la vida del protagonista. Parece que pasaba sus días con una señora alta y elegante que vestía con un gran sombrero, pero se despide de él con tristeza, prometiéndole que lo volverá a encontrar, no importa dónde vaya. Sakurai despierta ese sueño con lágrimas en sus ojos. Lo primero que ve es a Miyako malherida. Al principio se preocupa por ella, pero al verla con poca ropa no puede evitar tener pensamientos lujuriosos. Mejor decide dejarla descansar y sale solo a buscar comida. Debido a que no quiere encontrarse con compañeros de su clase, decide ir por calles poco concurridas. Y bueno, pasó lo que todos esperábamos. En un callejón es interceptado por los monstruos que siempre van por él. Pero milagrosamente es salvado por una hermosa y fuerte mujer, Yae, la misma que lo cuidaba cuando era más joven. Yae, emocionada al volverlo a encontrar, ha regresado para recuperar todo el tiempo perdido y hacer las cosas que nunca hizo.
lleva a Sakurai a uno de esos edificios abandonados para estar solos. Él agradece a Yae porque lo protegía cuando era pequeño, a pesar de ser uno de esos monstruos. Yae resta importancia a su naturaleza. Ha decidido estar con él para siempre como una pareja casada. Por eso le muestra su forma verdadera y sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, antes de que las cosas avancen, aparece Miyako para separarlos. Aunque curiosamente, en su camino se enfrenta a otra aberración quien parecía ser aliada de la señora Yae. A pesar de estar muy malherida, Miyako y Yae comienzan a pelear por ver quién se queda con Sakurai, ignorando sus deseos de que ninguna de ellas muera, ya que no quieren compartirlo. La pelea entre Miyako y Yae se interrumpe cuando otra aberración desde el techo intenta llevarse a Sakurai. No les da más opción que unir fuerzas para protegerlo. Sin embargo, esta aberración es diferente. Yae, temerosa de que algo le suceda al chico, le pide a Miyako que lo aleje de ese lugar. Una vez en un lugar más seguro, las inseguridades de Sakurai vuelven a aflorar, despreciándose a sí mismo por las consecuencias negativas que provoca. Miyako, una vez más, le brinda amor compasivo e incondicional para calmar su mar de emociones. Mientras tanto, se revela que están siendo vigilados por individuos aparentemente humanos, conocedores de todo lo que sucede con estas aberraciones. En la noche, cuando todo está más tranquilo, un hombre intenta entrar en la casa de Sakurai mientras duerme. Miyako lo detiene. El hombre misterioso parece que ya conoce la naturaleza de esta chica, y es tan hábil que se da cuenta de la presencia de los investigadores que lo vigilan a la distancia. Así que al final todos se reúnen para conversar. Este hombre se presenta con el nombre con el que suelen llamarlo, Shinji. Revela que Sakurai posee el veneno que puede matar a las aberraciones. Explica que, aunque la carne de las aberraciones puede ser destruida, ellas seguirán reencarnándose hasta que sus mentes se suman en la locura. El veneno es la única forma de acabar realmente con ellas. Y Shinji menciona que Sakurai, junto a las aberraciones, de alguna forma le robaron ese veneno en algún momento. Shinji se presenta como mensajero de su señor, advirtiéndole a todos que el castigo será inevitable si se entrometen. Se despide dejando un mensaje para Miyako de parte de su señor. La verá luego, dejando a los investigadores con menos opciones además de vigilar a este chico desde la distancia. Al día siguiente, Miyako y Sakurai comparten un momento romántico, por así decirlo, cuando él decide cumplir su capricho de tener una cita con ella. Pero por la noche, al regresar a casa, Miyako se comporta de una manera extraña. Le expresa su amor y deseo de estar siempre con él, siendo una humana, pero lo abandona bajo la excusa de revisar la zona. Sin embargo, en una conversación frente al espejo, habla consigo misma como si tuviera una doble personalidad bastante retorcida. Por otro lado, en la escuela, una nueva amenaza aparece sin que nadie se percate. Sakurai finalmente decide regresar a la escuela, donde Miyako siempre lo espera pacientemente fuera de esta. Al llegar, nota que todos actúan de una manera extraña, más amables de lo normal. Esto lleva a una discusión con su profesora, quien además de decirle que no se preocupe, aprovecha la oportunidad para intentar tenerlo para sí misma. Al final, Sakurai decide escapar de ella, dejando abierta la opción de regresar cuando lo desee. Sin embargo, durante la clase, nota que todos actúan bastante extraño, y de repente comienza a sentirse enfermo. Cuando llama al profesor para avisarle que es Ira, todos voltean al mismo tiempo hacia su dirección, con una terrorífica sonrisa en sus rostros. Ahí se nos presenta la aberración que está a cargo de todo este circo, quien parece estar dispuesta a hacer una masacre en el instituto solo para tener a Sakurai para ella. Muy bien, creo que hasta aquí podemos dejar este resumen de este manga. Continuaremos con este manga, obviamente, si a ustedes, mis queridos espectadores, les gusta. Sí, intentaremos continuar con este manga, aunque es una lástima que, al menos en español, no se encuentren muchos capítulos disponibles. De igual manera, si no pueden esperar hasta el próximo capítulo, siempre pueden echarle otro vistazo a este otro resumen muy similar. Resumen de una loca, obsesiva, posesiva e intensa hermana que reencarna en otro mundo solo para obligar a su hermanito a estar con ella.